Muy buenos días, qué gusto volver a estar con ustedes, hermanos, amigos que nos miran a través de Radio Costa Rica por la 930, amplitud modificada, modular. También podemos saludar a todos los hermanos que nos han venido siguiendo a través de Canal 54, todas las noches en el reprise que tenemos de 8 de la noche a 9 de la noche por Canal 54. Y todos aquellos que nos ven también fuera de Costa Rica a través de los medios cibernéticos, a través de la web, a través del Remanente Adventista CR, a través del YouTube también, y que nos siguen por Facebook. Es un gusto nuevamente, les reitero, el poder compartir estos medios para poder estar en sus casas, en sus lugares de trabajo, en cada lugar donde ustedes se encuentren, poder estar llevando un poquito de, por decirlo así, de palabra de Dios, ¿verdad? Que es tan importante, y también de conocimientos de tanto de historia y algunos movimientos y cosas que se están dando y suscitando en estos tiempos actuales nuestros. Somos el Remanente Adventista, es un gusto poder usar estos medios para llevar esa luz, ese conocimiento que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Mi nombre es Freddy Peña, uno de los miembros del Remanente Adventista, que todos los días estamos de 8 de la mañana a 9 de la mañana a través de la 930 AM Radio Costa Rica. Ok, hermanos, vamos a empezar el tema de hoy, pero no sin antes poder encomendarle al Señor, al único que merece toda la gloria, la honra, al que es digno de ser alabado, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la dicha que tenemos nuevamente, Señor, de llegar a estas amigos, a estas personas, Señor, a estos hermanos que nos miran, que nos escuchan a través de estos medios, Señor. Estamos sumamente agradecidos contigo, Señor, que nos has dado, Dios, la oportunidad, que nos has visto, Señor, dignos de poder estar aquí, Señor, y compartir a través, Señor, de todas estas formas que hay ahora en este tiempo para poder comunicarnos. Oh Dios, un poquito de tu palabra, Señor, un poquito de la enseñanza, Señor, que te necesitamos para poder entender los tiempos, para poder comprender, Señor, cuáles son las artimañas, las astucias, Señor, que Satanás usa muchas veces enmascaradas, oh Dios, para poder engañarnos, Señor, y sacarnos de la doctrina, Señor, que es fiel y verdadera y que está impresa, Señor, en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te pido una bendición muy especial por cada uno de los hermanos, en donde quiera que ellos estén, Señor, en sus trabajos, Señor, en sus casas, Señor, en el carro, Dios, manejando, escuchándonos a través de la radio, Dios, a través de todos los medios, que tú llegues a ellos, que les bendigas, que abra las vías de nuestro entendimiento, tanto las nuestras como las de nuestros hermanos, y que bendiga, Señor, sus hogares y sus familias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de aquel que merece la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, empezamos hoy un tema sumamente interesante. Es un tema que muchas veces lo hemos escuchado, tal vez el término de lo que se refiere a la nueva era, pero no sabemos tal vez en realidad cuál es el inicio, cómo fue que nació, cómo fue que surgió, en qué puede estar afectando nuestras vidas, porque en este asunto de la nueva era hay cosas interesantes que muchas veces nosotros inconscientemente, hasta dentro de los mismos círculos de las iglesias, se están practicando, se están utilizando ciertas metodologías que conllevan una connotación y que están impresas dentro de la formación, dentro de la estructura que tiene este movimiento, por decirlo así. Ahorita vamos a explicar de la nueva era. Ok, tan solo hace pocas décadas no existía una referencia con respecto a esto. Cuando se hablaba de espiritualidad, siempre se mencionaban únicamente dos grandes grupos. Uno, los grupos religiosos o los principales grandes grupos religiosos clásicos, como lo es el judaísmo. Ahí están, bueno, en pantalla para los que nos miran, pero hablo para los hermanos de la radio, como lo es el budismo, el cristianismo, como lo es el judaísmo, como lo es el islamismo, el hinduismo. O sea, todas estas grandes religiones clásicas, pensábamos en esas dos cosas. Y la segunda parte, o el segundo gran grupo, también eran los grupos o algunos movimientos esotéricos. Podríamos ver entre esos o mencionar entre algunos de ellos, tal vez a los Rosacruces, a los martinistas, que eran dos grandes grupos, y también, obviamente, no podemos dejar por fuera de ninguna forma a los masones, ¿verdad?
Entonces, algunos de estos movimientos, antes de unas décadas atrás, estaban bien definidos, ya estaban bien impresos, pero lo que era el movimiento de la nueva era, aún no. Ok, vamos a explicar cómo entre los años 50, de 1950, 1960, empezó a darse esta escuela de pensamiento que se vino a llamar la nueva era. ¿Cómo fue que nació? O sea, cómo fue que se empezó a institucionar, qué son las bases que tienen, cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos de ellos, y vamos a estudiar hasta qué punto esto pudo haber afectado o no afectado o está afectando nuestra relación, nuestro diario vivir con el Señor, ¿verdad? Básicamente en pantalla nos dice así: entre los años 1950, que es lo que les decía, en 1960, una escuela de pensamiento conocida actualmente como la New Days o la Nueva Era apareció en los Estados Unidos. O sea, nació en los Estados Unidos entre 1950 y 1960 este movimiento, y vamos a explicar un poquito ahí cómo el movimiento antibélico que hubo en ese momento, ¿verdad? Y la espiritualidad hippie que nació en ese momento, vino a ayudar a que todos estos asuntos, algunos escritores y algunos pensadores, hay dos, una señora Elena, una ucraniana, y una mujer también inglesa que vivió en Nueva York, que también formaron algunos movimientos teosóficos, que fueron los que daron el fundamento o la fuerza necesaria para que este asunto de la nueva era entre esos años se propagara de Estados Unidos, se extendiera a todo lo que fue Canadá y después a todo lo que fue Europa en años posteriores. Entonces, esta gente de la nueva era puede mencionar bien claro uno que es vamos a ver cómo sus principios nacieron, pero que ha sido un movimiento muy joven, un movimiento que no estaba registrado en la historia de muchos años, sino que tiene un aproximado, como lo podemos ver, de empezó el movimiento unos 50, 40 años, unas 5 décadas atrás de nuestro tiempo actual. Entonces, este asunto de la nueva era es muy interesante. Cuando empieza uno a estudiarla se da cuenta que es muy diversa, tiene un montón de nuevos movimientos y cuestiones o filosofías que vienen de todo tipo. Y es porque vamos a ver cómo esta nueva era o esta gente, estos pensadores, empezaron a coger principios de casi todas las religiones existentes y empezaron a formar su propia, por decirlo así, doctrina, ¿verdad? Entonces, en el asunto de la nueva era o el término New Days implica que durante la segunda mitad del siglo XX, la nueva era empezó a predicar o a expander, y es un movimiento astrológico que decía que cuando el sol estaba en su cambio por decirlo así, signo, ¿verdad? Iban a ocurrir cosas grandes y bastante interesantes o que iban a afectar el diario vivir de las personas. La nueva era dice o dicta que en la era de Acuario, que es la que se supone, según hay controversia en este asunto, porque ellos, algunos piensan que hasta el año 27, hasta el siglo 27 es que se va a abrir la era de Acuario, ¿verdad? Pero la mayoría de los pensadores o de los movimientos o de los clubes, por decirlo así, que se llaman, que participan dentro de este movimiento de nueva era, piensan que ya esto ocurrió, que ocurrió precisamente en el año 63, en 1963. Entonces, este 4 de febrero de 1962-63, según esta creencia dice que la casa de Acuario, según esta creencia de la nueva era, dice que este personaje formado por las estrellas va a generar cambios o un cambio interesante, muy bueno, muy positivo para lo que es el ser humano, para lo que es la población a nivel mundial. En esto el pensamiento de ellos piensan que Acuario va a traer paz, va a unificar el mundo. Vean qué interesantes los conceptos, ¿verdad? Que se piensan ellos. Que va a haber una libertad plena, o sea, que no va a haber distinción de sexo dentro de los conceptos que piensan ellos, que la casa esta astrológica. Quiero dejar bien claro, hermanos, que este asunto de la nueva era es un movimiento totalmente astrológico, místico y esotérico. O sea, este asunto es algo que ya trae una connotación totalmente diferente de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que nosotros tenemos que practicar. Vamos a ir estudiando, pero antes quiero leerles un versículo, hermanos,
que está aquí en Éxodo 34, en el versículo 14, capítulo 34, versículo 14 y 15, que dice: no te inclinarás a ningún otro Dios, dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Lo recalca bien claro, dice que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios celoso, cuyo nombre, dice, es celoso. Y sigue diciendo el versículo 15, por tanto, no haréis alianza con los habitantes de aquellas tierras, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, oigan qué interesante lo que sigue, te inviten y comas de sus sacrificios y seas anatema. O sea, cuando usted participa en alguna de estas cosas, que tal vez inconscientemente, que las vamos a ir desglosando, vamos a irlas estudiando el día de hoy y probablemente la próxima semana el tema va a seguir, no, si va a seguir la próxima semana, porque es un poquito extenso, nos vamos a dar cuenta que hay algunas prácticas que se hacen con respecto a la nueva era, que como les explico así, les estoy explicando un poquito a grosso modo, son prácticas astrológicas totalmente, tienen que ver con la meditación trascendental, tienen que ver con el espiritismo, tienen que ver con la metafísica, y las vamos a ir estudiando unas por una los temas para que nos demos cuenta hasta dónde y hasta qué punto se han venido infiltrando dentro de nuestras prácticas como cristianas y también, hermanos, dentro de nuestras iglesias. Increíble. Ok, hermano Andy, tal vez podemos devolvernos a la anterior un segundito. Ok, correcto. Entonces, ellos dicen que este asunto de la era de Acuario empezó en el año 63. Hay algunas especulaciones con respecto a eso. La gente, los practicantes de la nueva era, algunos dicen que todavía no ha entrado la era de Acuario, otros dicen que sí, pero el asunto es que el general de ellos piensa que cuando la era de Acuario entre o entró, va a ser una época de paz, libertad e igualdad, tanto religiosa, sexo y de libertades e igualdades dentro de la humanidad. No sé si ustedes pueden notar que el concepto es muy similar a todos los movimientos que Satanás muy astutamente ha venido metiendo en en las últimas décadas o en la última generación, por decirlo así, 40, 50 años atrás, en donde hay un movimiento ecuménico, un movimiento de amistad entre todo el mundo, lo que llamaban, en el caso de la espiritualidad hippie, la paz y amor, ¿verdad? Que todo el mundo tenía que vivir en paz, en unidad. Entonces, este concepto de esta tendencia, de este pensamiento, porque no pudiésemos llamarlo de otra forma, ahorita vamos a explicar por qué no, porque entonces ellos piensan que este personaje de la constelación, en el caso ahora, pues que es Acuario, va a influir en la conciencia, en el desarrollo de todo el ser humano y de la humanidad en general, creando una época totalmente diferente a la que hasta el momento se estuvo viviendo. Recordemos que cuando empezó a nacer este asunto o este movimiento de la nueva era, estaban las guerras de Vietnam, venían saliendo algunas problemáticas de lo que era la Guerra Fría, de lo que era todo lo que ocurrió en Europa, todas las guerras de Albania, un montón de cuestiones que hubieron, que fue un periodo muy bélico de la historia, y entonces en este asunto o este nuevo concepto que llegó fue muy bien recibido. Fue muy bien recibido porque les daba a las personas o les exponía a las personas un futuro un poquito más hermoso o mejor, más estructurado de lo que en ese momento o en esas épocas se estaba viviendo a nivel mundial. Entonces podemos dar por un hecho de que este asunto de la nueva era tuvo y ha tenido y hasta el momento ha tenido una gran acogida. Ok, entonces vamos ubicándonos de que fue entonces un movimiento que nació aproximadamente hace unos 40 y 50 años, que es muy joven, no es un movimiento que tenga una gran influencia o un sostén bíblico o histórico que la gente pueda decir que tiene años de estar fundado y formado, sino que es básicamente muy joven. Ok, rechazando las etiquetas o las terminologías que se pudieran dar con respecto a este movimiento, no podemos llamarlo que esto sea una religión. Básicamente, con los conceptos que tienen, con las estructuras que tiene la nueva era, con sus dogmas, con sus principios, lo que se pudiese decir o la terminología que se pudiese hablar con respecto a ella es el término de movimiento.
que sería el más adecuado, ya que la nueva era carece de connotaciones de carácter institucional dogmático, o sea, o cultural. Ellos no tienen algo como fijo, como que pueda decirles que todos los cultos o todos los clubes, como se llaman ellos, que todos los clubes que practican este movimiento de la nueva era tengan exactamente los mismos principios, que tengan una base, una estructura, tanto dogmática, como le digo, en sus dogmas, o culturales, porque ellos básicamente lo que se intuye en este movimiento es el término de hágalo usted mismo. O sea, como usted crea que mejor le parezca y pueda desarrollarse en su ser interior. Porque vamos a ir analizando que realmente cuando les hablo de movimiento esotérico, de este asunto, les estoy hablando que el esoterismo, vamos a dar la traducción la semana pasada bien clara, cuando entremos ya en lo grueso de la materia, en donde vamos a explicar qué es exactamente esoterismo. Esoterismo es creer que el ser humano, se los voy a dar así resumido, creer que el ser humano no necesita de ningún Dios ni de nada más que él mismo, que él puede ser, no necesita ni de Jesucristo, no necesita ni de la salvación, no necesita de un Dios ahí que concíbalo usted como usted quiera, pero el ser humano en sí mismo puede ser salvo, o sea, se puede salvar a sí mismo y puede desempeñarse como él quiera, a la forma que quiera, dependiendo del nivel del crecimiento de su ser interior. Entonces, básicamente, este asunto de la nueva era, esa es la connotación que trae. La próxima semana, como les digo, vamos a ser un poquito más específicos en eso, pero sí vamos a ver hoy, a grosso modo, lo que es básicamente la nueva era. Ok, entonces nos damos cuenta que no podemos usar el término de religión, no podemos usar el término de septa, no podemos usar el término de culto, ni el término de iglesia con respecto al movimiento de la nueva era, sino que así es, el nombre específico que puede usarse es de movimiento. Ok, entonces, podríamos clasificar a este movimiento o a este culto, a este movimiento, lo podríamos clasificar como entre algunos de los movimientos que se han dado nuevos espirituales en estas últimas tiempos, en esta última generación, ¿no? Porque vamos a ver este asunto que tenemos en pantalla que se llama el sincretismo. Recordemos que no tiene ningún tipo de organización, no está organizada en ningún sentido. Este culto o este movimiento de la nueva era no está organizada, no está compuesta en ninguna forma, no tiene una administración central, carece totalmente de una estructura unificada a nivel mundial, sino que está dispersa en pensamientos, en dogmas, en doctrinas y en prácticas, ¿verdad? El sincretismo. Vean qué interesante esto, hermanos. Este asunto del sincretismo, que es lo que practica la nueva era, es algo interesante. Es un intento de conciliar doctrinas distintas y diferentes. O sea, las doctrinas que ellos usan o que ellos han acoplado, como lo vimos ahora al principio, son doctrinas tanto de las religiones básicas que existen a nivel mundial y también de algunos grupos o algunas sectas han cogido o básicamente desarrollan lo mejor de ellos o lo que mejor les conviene a sus pensamientos, y lo que no les conviene a sus pensamientos pues lo desechan. Entonces, en el sincretismo que tiene la nueva era, que es el intento de conciliar doctrinas distintas, ellos han acoplado de la religión evangélica, de la religión católica, de la musulmana, del budismo, de los pensamientos de Mahoma, de grandes escritores, de Federico Nietzsche, como les dije ahora, de Elena, esta ucraniana, ahora lo vamos a ver, y todos estos conceptos los han unificado en pensamientos que les han servido a ellos para hacer ciertas normas o ciertas dogmas, doctrinas, que son las que hasta el momento de hoy se practican en los diferentes clubes que pertenecen a este movimiento de la nueva era. Entonces, nos damos cuenta que no es una entidad organizada. Nos damos cuenta que es un movimiento muy joven, que nació en un momento en el que el mundo estaba conflictivo, que tenía mucha problemática bélica principalmente, y recordemos que nació en los Estados Unidos principalmente con el movimiento, como les digo, hippie, o sea, ese movimiento que se dio de paz, de amor, de rebeldía, por decirlo así. Por eso este asunto de la nueva era se ve muy reflejado
en la mayoría de los jóvenes, porque no quieren tener por decirlo así, un límite, una base, unas doctrinas que puedan tenerles, por decir algo, en sus límites, ¿verdad? Y que les expongan las pautas a seguir marcadas, sino que este asunto de la nueva era proporcionó el libertinaje básicamente en los jóvenes de los años 60, 70, 50, 60, 70, y que hasta el día de hoy las personas que practican, que creen que pueden tener un ser interior mayor que cualquier cosa que exista en el universo, o sea, que su Dios son ellos mismos, hasta el día de hoy son personas que no aceptan ningún tipo de doctrinas o de dogmáticas que no sean las propias y de su propia conveniencia. Ok, este asunto de la nueva era se ha desarrollado muy rápidamente por el desarrollo evolutivo que tiene la cultura en nuestros tiempos. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de algo. Lo que es la globalización, que siempre lo menciono, ha permitido de que todas estas cosas que se vayan dando, no tienen un sistema de creencias unificadas o no tienen ningún tipo de base, podríamos decirlo, religiosa o dogmática, como lo podemos decir el cristianismo. Nuestra base pues es la palabra de Dios, ¿verdad? En algunas de las culturas podríamos mencionar el Islam, son los escritos de Mahoma. O sea, aunque muchos de esos estén equivocados y no sean la verdad, porque sabemos que la verdad es Cristo Jesús, la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, lo sabemos que así es. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 17 dice: santifícanos en tu palabra es la verdad. Y nos dice también en Salmo 119 que los mandamientos son la verdad. O sea, nosotros tenemos algo fijo, pero este asunto de la nueva era no tiene ningún sistema de creencia unificada. Pero a través de los medios, como es algo tan nuevo y que se ha dado en este preciso momento, tiempo actual nuestro, se ha expandido en una forma increíblemente grande, porque la gente ha visto que a través de los medios puede usted comunicarse, ver un montón de pensamientos, accesar informaciones que le han permitido a esta nueva era expandirse grandemente, como les digo, y también haber evolucionado en muchas formas. Una de las cosas importantes, hermanos, que tenemos que nosotros comprender es que esto es una religión sincretista. O sea, que no, como les digo, no tiene una base como nosotros que tenemos la Biblia, o como los budistas que tienen sus escritos, o como los islamistas que tienen sus escritos, sino que este sincretismo de este movimiento ha acoplado todo lo de las religiones que le ha convenido y lo ha metido en una, y por eso nos damos cuenta de que la gente ha tenido mucha aceptación. Esta globalización, esta propaganda que se hace a través de los medios informativos, a través del internet, a través de películas, donde vemos a personas practicando algunas de las metodologías que usan la nueva era, como el yoga, que ahora las vamos a mencionar, la meditación trascendental. O sea, todos los medios informativos que hay en este momento en el mundo han permitido que todos esos principios satánicos se expandan, se metan, se incorporen, y las naciones y las personas ya los vean como algo común, corriente, esas prácticas que en realidad son marcadas dentro de tendencias que llevan movimientos esotéricos y ocultistas. Ok, vamos a ver qué interesante esto. A veces hay algunas cosas contradictorias dentro de esto. Vamos a empezar a ver lo que es el desarrollo de lo que es el movimiento de la nueva era. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las formas en las que ellos han venido esparciendo y propagando sus doctrinas? Dentro de esos hay cosas bastante interesantes, que son la exploración espiritual. Ellos tienen una exploración espiritual que la otra semana lo vamos a desarrollar bien claro. Tienen la medicina holística, que es algo que vamos a empezar a tocar desde el día de hoy para que nos demos cuenta que en esto es un punto sumamente delicado, hermanos, porque en este punto muchos de nosotros en la medicina holística hemos sido resbalados, por decirlo así, y nos hemos metido sin darnos cuenta de que son prácticas que no nacieron dentro de los principios bíblicos, no están estipuladas dentro de la Biblia. Por lo menos nosotros los adventistas que conocemos el espíritu de profecía, no están dentro del espíritu de profecía, no son bíblicas, pero que nosotros muchas veces las hemos practicado y las hemos acoplado
a nuestro sistema de vida. Entonces les hablo que ellos trabajan mucho la exploración espiritual, la medicina holística, que es la que vamos a tocar en este momento, y el misticismo, que es el que vamos a ver probablemente entre la exploración espiritual y el misticismo la próxima semana. Ok, medicina holística, término de la medicina holística. Pongan mucha atención en esto, hermanos. Esta está directamente relacionada, vea lo que dice de la medicina holística, está directamente relacionada con la medicina homeopática, con la acupuntura, con la medicina física, todo lo que es fisioterapia, fitoterapia, todo este asunto, medicina floral y las aromaterapias. Hermanos, vea, en esto tenemos que estar nosotros muy conscientes que muchas de estas prácticas que nosotros a veces tenemos muy comunes en nosotros no nacieron, como les digo, en ningún principio bíblico, sino que han venido traspuestas de otras culturas, principalmente de las culturas asiáticas, que nos vienen que nos han venido a influir a nosotros, y que al unificarse dentro de las prácticas de los años 50, 60 para acá, dentro de la nueva era, se expandieron a nivel mundial. Como se los venía explicando ahora, los medios han expandido estas prácticas, las han dado a conocer como que son algo bueno, pero que traen algo, la trascendencia que traen, el fondo que trae, son prácticas que se hicieron dentro de las culturas y prácticas paganas, dentro del budismo, del esoteísmo, dentro de algunas prácticas del islamismo, del hinduismo, o sea, y las vamos a ir desarrollando un poquito ahora, después de nuestro corte musical, que vamos a tenerlo en este momento y va a ser de gran bendición. Creo que Dios me ha formado, ha creado mis manos, mi voz también. Creo que la naturaleza y tanta belleza de sus manos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad,
quiero servirte, mi Dios. Amén, qué gran bendición, ¿verdad? No hay nada más lindo, hermanos, que poder uno servir al Señor. Definitivamente es una gran bendición. Bueno, les recuerdo a todos que somos el Remanente Adventista. Estamos aquí todos los días en la 930 AM de Radio Costa Rica, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Nos pueden seguir en vivo, hermanos, a través de la web. Nos pueden seguir a través del nombre del Remanente Adventista, o nos pueden seguir a través de www.radiocr.net. Está en vivo, la programación en vivo, a través, como les digo, de los medios cibernéticos, la web. Pueden encontrar, hermanos, tenemos aproximadamente unos 120 temas, yo creo ya, subidos en el canal de YouTube de nuestro medio, el Remanente Adventista CR. Todos los lunes está nuestra hermana María Elena con temas de hogar muy importantes, bastante importantes, para que nosotros podamos desarrollarnos como familia, como grupos que puedan vivir unánimes juntos, sirviendo al Señor. Los martes está nuestro hermano Arturo López con temas muy buenos también sobre profecía. Algunos de los temas de nuestro hermano Arturo, lo que los he estado viendo, tienen que ver mucho con lo que se ha mencionado también, temas que se han dado con respecto al nuevo orden mundial y todo esto, porque la profecía, recordemos, hermanos, que siempre va ligada, la Biblia siempre ha ido ligada con los eventos históricos y con los acontecimientos. Hay un libro que nunca ha fallado, es el de la Biblia, la palabra del Señor. Ok, con nuestro hermano Arturo López en profecía los martes, los miércoles con este servidor, Freddy Peña, con temas de actualidad, con temas históricos, con algunos tópicos bastante conspicuos e interesantes que las personas pues tal vez les ignoran y que están ahí a luz. Siempre les pido que por favor, cuando escriban al Facebook o nos manden algún mensaje, que acoten, que puedan sugerirnos temas. Estos temas los vamos a tomar muy en cuenta. Los jueves está nuestro hermano Will Chavarría con un tema interesantísimo sobre los 144,000. Es un tema que se predica muy poco en las iglesias, pero que es un tema que es de la verdad presente en este momento. Es algo que nosotros tenemos que conocer, porque vamos a hacer, si queremos formar parte de ese remanente que al final de los tiempos, que en los últimos días van a dar ese mensaje, ese pregón, ese sonido certero de la trompeta. Ese tema los jueves es muy bueno. Y los viernes tenemos a nuestro hermano Alfredo Garita con temas también súper especiales, temas muy buenos con respecto a la segunda venida de Cristo, cómo también tenemos nosotros que desarrollarnos como cristianos para poder ser aptos, para poder estar calificados, para poder cuantificar, para ser de verdad nosotros llevados en las nubes de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos 5 hermanos que estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana dentro de este espacio de la 930 AM de Radio Costa Rica. Nos pueden seguir a través de Facebook en el Remanente Adventista CR. Nos pueden seguir a través del canal de YouTube, donde hay más de 120 temas ya arriba, ¿verdad? Ya que han sido etiquetados ahí, de todos los diversos temas de nuestros hermanos de toda la semana. Y también nos pueden seguir en vivo a través de la www.radiocr.net, también todos los días y de 8 a 9 de la mañana. Recordemos que tenemos un reprise en Canal 54 todos los días de 8 a 9 de la noche en Canal 54. Ok, quiero aprovechar este corto espacio para mandar unos saludos. De verdad que siempre es una gran bendición, hermanos, el poder ver que ustedes nos siguen, que están pendientes de nuestros programas. Eso nos ayuda, nos motiva a seguir adelante. Sabemos que la obra que se está haciendo llegando a cada uno de ustedes, y que este medio está siendo un medio efectivo para que cada uno de ustedes pues podamos aprender juntos, porque aprendemos nosotros que tenemos que dar los temas, y aprenden ustedes también un poquito de lo que el Señor pues nos ha dado también a nosotros a conocer. Saludos para mi hermano Cristian en Desamparados, ahí que siempre está haciendo deporte, es una gran bendición. Para Gabriela Castillo, que nos escucha también, ella siempre reporta su sintonía. Tenemos a nuestra hermana Vicky también, que está allá en Tibás. Un saludo para nuestra hermana Vicky, que siempre nos reporta su sintonía. También ella nos dice que nos mira en el programa. A nuestros hermanos de Coincre, no puedo dejarlos pasar, a todo este call center que nos escucha, a don Bernal Castro, a doña Vanessa, gracias de verdad por el apoyo.
nuestro amigo Bernie Hernández, que también siempre está pegadito ahí con nuestro amigo Giovanni, Giovanni también Garita y su esposa, gracias. Y también un saludo muy especial para nuestro hermano Lester, que se nos reportó también nuevo ahora, ahí está con su celular en este momento, viendo el programa. Es una gran bendición, él es una persona que trabaja en seguridad y nos dice que él no tiene la radio ni tiene el tele, pero que pone el celular, entonces nos mira a través de la web y a través de su celular. Hermano Lester, una gran bendición allá en San Antonio Desamparados, que Dios te guarde y te bendiga. Bueno, hermanos, seguimos aquí con este tema, porque se va a empezar a poner esto bastante interesante. Vamos a darnos cuenta entonces de que, para resumirles, vimos que entonces la nueva era no puede ser etiquetada como un culto, como una iglesia, o como una secta, o como una religión, porque no tiene un principio fundamental básico, no tiene las formativas, las dogmativas necesarias para poderse llamar así, pero que ha sido una corriente o un movimiento, o sea, podemos etiquetarlo así, que ha influido bastante dentro de los últimos, hablamos de la última, los últimos 40 años. Hablemos de la última generación, que ha influido, que se ha venido metiendo poco a poco, y que si usted conversa con muchas personas, hasta ahora vamos a ver en qué sentido, porque lo de la otra semana es algo interesante, hermano, no se lo pierdan, porque vamos a ver algunas palabras, algunos términos que se han metido dentro de los conceptos cristianos, que debiesen de ser puros, en los cuyos cuales estos conceptos, estas declaraciones, estas cosas que hacen algunas personas, estas metodologías, estas prácticas, no son o no tienen ningún sostén bíblico, sino más que todo han sido incorporadas en esta última generación, estos últimos 40 años, precisamente por este movimiento de la nueva era. Recordemos que la nueva era, o les digo que la nueva era, no conciben a Dios como Dios, sino que ellos piensan que el ser humano es el que va desarrollándose en una forma plena. Estimulan la búsqueda interior de cada persona, o sea, que cada persona crezca conforme él puede, y que crezca a la forma expansiva tanto de que pueda ser el ser humano, el mismo propiciador de su misma salvación o de su misma perdición conforme lo haga. O sea, para ellos Dios en sí es una energía cósmica, para ellos es un flujo vital, es una energía del universo, es una energía crística. Vamos a estudiar todos estos términos la otra semana detalladas y definidamente. Hoy es como solo para antojarlos. También hay algo en esto que estudié yo en la nueva era, que me puse a pensar, yo, qué interesante, ¿verdad? Cómo la gente puede ser tan engañada. Ellos a Cristo no lo toman como el Salvador nuestro, sino para ellos es un maestro ascendido. De los 7 maestros ascendidos que tienen ellos, entre estos maestros podemos mencionar algunos que sean, uno que se llama Quirión, Ramtap, uno que se llama Saint Germain, Lady Nada, Gautama Buda, vean qué interesante, Moria, Maitreya y Kuan Yin. Estoy hablándole a algunos maestros ascendidos que vamos a mencionarlos la otra semana. Como les digo, eso es como para dejarlos un poquito picados y que nos puedan seguir la otra semana. Vamos a analizar bien claro y bien específico qué es lo que este movimiento de la nueva era conlleva y todo lo que la metafísica de la nueva era también está conllevando. Ok, nos quedamos entonces en la medicina holística. Hermanos, en esto pongamos mucha atención. Les dije que la medicina holística está directamente relacionada con la medicina homeopática, acupuntura, medicina física, fisioterapia, fitoterapia, medicina floral y las aromaterapias. Vamos a empezar a desarrollar esto. Cuando nosotros hablamos de la medicina holística, nos damos cuenta que una de las cosas que se ha propagado mucho es el asunto de la acupuntura o el asunto de usar algunos tipos de objetos como aretes que se ponen en la oreja, que se ponen algunos anillos en los dedos, magnéticos, cuestiones de este asunto de la acupuntura y de toda esta medicina de resonancia que llaman, que son nuevas técnicas que vienen metidas dentro de este movimiento de la nueva era. Hermanos, de ninguna forma son prácticas que un cristiano debiese de estar haciendo. Me he encontrado hermanos cristianos que están en un sistema o en un periodo de adelgazar, y me los he encontrado con aretes en la oreja, un arete, y yo le he dicho, varón, ¿y eso qué es? Es que estoy adelgazando, entonces este arete me ayuda a mí para adelgazar. O sea, cuestiones de esas que tienen que ver
con lo que la cultura oriental, no una cultura nuestra, sino que una cultura oriental que tiene 4000 años atrás de prácticas, recuerden, paganas, como lo han sido los chinas, las japonesas, han venido a inculcar, a meter dentro de nosotros, dentro de nuestra cultura occidental, todas estas prácticas, y que la nueva era ha expandido en estos últimos 40, 50 años, porque son técnicas específicas que aplican las personas que practican la nueva era. Entonces nos damos cuenta que la acupuntura, que lo que son aretes de resonancia y todas este tipo de prácticas, anillos magnéticos, todo este asunto, que muchas veces, hermanos, amigos, nosotros, bueno, digo nosotros, yo no los practico, pero digo nosotros para no salir también del saco, porque he practicado otras cosas ignorantemente, pero que nosotros, como lo digo, ignorantemente practicamos, y lo que estamos haciendo es avalando, promocionando, propagando y practicando en nosotros, o sea, prácticas totalmente paganas y prácticas que provienen de culturas, digamos, como la oriental. Eso, mucha simbología con el yin yang y con cómo se repelen, cómo se atraen el bien y el mal, que son némesis, que no puede vivir uno sin el otro. O sea, un montón de doctrina que luego vamos a ir desarrollando un poquito más, hilando más delgado, pero que nos vamos a dar cuenta que si las practicamos, hermanos, como leímos ahora en Éxodo, nosotros no debemos de practicar absolutamente nada de eso que está dedicado a otros dioses, porque nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios celoso, y su nombre es celoso. Y dice que nosotros, no sea que ellos, esos pueblos, practicando estas cosas, nos inviten. Vean qué interesante, como lo decía en el capítulo 15, ahora que lo leí, nos inviten a nosotros y nosotros compartamos de sus sacrificios a sus ídolos y seamos anatema. Entonces son puntos o son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener demasiado cuidado cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de práctica de estos, o cuando nosotros estamos haciendo algún tipo o practicando alguna de estas situaciones holísticas. Vamos a ver las otras, tal vez, ¿ok? Ahí hablando de la acupuntura, vean qué interesante. En este asunto de la acupuntura y de estas prácticas holísticas, ellos crean 5 elementos. Dentro de los 5 elementos está la madera, está el metal, está el agua, está el fuego y está la tierra. Y los 5 elementos, o la gráfica básica, para los que no lo ven, les voy a explicar, que está a la mano derecha, forman exactamente un pentagrama. El pentagrama, recordemos que es el mayor símbolo satánico que existe, entre lo que es la brujería, el esoterismo, y entre lo que es toda la hechicería. Entonces, este es el gráfico básico. Al lado izquierdo les pongo, y les explico a los hermanos de la radio, los puntos en los cuyos cuales la nueva era piensan con el asunto de la mano. A veces hay personas, y lo he oído, no sé si alguno de ustedes puede ser que lo hayan escuchado, personas que dicen, es que voy a ir a que me hagan un masaje de pies o un masaje de manos, porque vieras qué bueno, cómo me está haciendo para una artritis que tengo. Esos puntos, básicamente en las manos y en los pies, son puntos que ellos practican, ¿verdad? Son prácticas orientales de la nueva era, de la metafísica, y que permiten curar el hígado, los riñones, la lengua, el cerebro. O sea, a través de estos puntos que hay, supuestamente esta cultura, ¿verdad?, oriental, usted puede sanar todos los puntos del cuerpo que tenga dañado. Yo nunca vi en la Biblia que Jesús o que Dios o que algunos de los profetas o los escritores bíblicos dijeran que usted tiene que estar haciéndose masajes en los pies o masajes en las manos o poniéndose agujas. O en la Biblia no se menciona, en el espíritu de profecía no se menciona, y si usted lo practica, hermano, amigo, recuerde que es una práctica oriental que ha sido metida en nuestra cultura occidental a través de este movimiento de la nueva era. Ok, podemos ver el otro, y el otro nos indica, vean qué interesante esto. Podríamos abrirlo, tal vez. Gracias, hermano Andy. Masaje holístico terapéutico. Nosotros hemos pensado, sí es cierto, yo no estoy diciendo con esto, hermanos, quiero ser bien claro, que es que usted nunca se va a ir a frotar un pie porque se lo dobló. Pues acomodarse un pie porque se tuvo un desguince o un dedo, porque es una cosa. Pero usted ir a meterse a un spa, como lo practican algunas personas, a que le pongan piedras y que le echen aceites y que le echen flores encima y que tengan ese masaje porque se llaman así. Si los que han tenido o los que hemos tenido la oportunidad, porque como le digo, uno ha hecho prácticas que no son
prácticas de verdad bíblicas. Se los decía ahora, yo no vi ningún, no veo, no leo, no encuentro en ninguna parte, ni de la Biblia ni del Espíritu Profecía, que me diga a mí que tengo que estarme masajeando para poder yo sentirme bien y en una forma lineal. Pues de ahí es cierto, hay ciertos masajes, como les digo, estos masajes de alguna fractura o algo que son necesarios. Pero lo que sale ahora en este concepto de la nueva era es el masaje holístico terapéutico. Entonces hay personas que van, como les digo, a los spas, a los gimnasios, les ponen piedras calientes, otros los trabajan con frío, otros los trabajan con aceite, otros los trabajan con flores y le hacen masajes aquí, masajes allá, y a usted con este masaje en la espalda le va a curar la migraña, y todos estos asuntos son tendencias, hermanos, y son prácticas que han nacido dentro de este concepto de la nueva era. Y son prácticas que se están dando en este tiempo. Vienen todas estas prácticas, la mayoría de lo que es Asia, hablando de Asia, de lo que es el hinduismo, de lo que es el budismo. Mayoría de estas prácticas vienen de estos dos movimientos o estas dos religiones paganas que se han incorporado dentro de este nuevo movimiento de la nueva era, valga la redundancia. Ok, vemos la otra. Nos podemos dar cuenta. El Feng Shui, hermanos, vean, es algo interesante. En esto hay un movimiento bastante interesante dentro de la nueva era, que es el usar candelas aromáticas, que es el usar flores. Mucha gente lo practica porque lo he visto, mucha gente lo he oído que lo practican, ¿verdad? Gente que pone, ay, vamos a poner estas candelitas, es que estas velas aromáticas, es que hay arreglos florales y ponen flores en los cuartos porque es que eso les traen buenas vibras, porque es que eso le permite a uno estar más relajado, porque eso le permite. Mire, dice que si alguno está cansado, dice que venga y yo lo haré descansar, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que tenemos que echar toda la ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él nos cuida como la gallina cuida a los pollitos. En ningún momento dice en la Biblia, hermanos, se los digo con sinceridad, yo no lo he encontrado, lo trato de buscar, de que Jesucristo, los apóstoles, la iglesia, practicaba poner velas, flores o cuestiones de esas para sentirse más relajado, para estar más felices y más entonados consigo mismo y con el ambiente que los rodeaba. Son prácticas, como les digo, que han nacido principalmente de Oriente, prácticas que han nacido en lo que son las culturas hinduistas y en lo que son las culturas budistas, y prácticas que se han transmutado hacia Occidente a través de este movimiento que nació en el año 50-60, en el año 63 aproximadamente, que ya se estableció como un movimiento ya establecido, y esa práctica se llamaban Feng Shui. Ese Feng Shui es básicamente oriental, y lo practicaban los budistas y lo practicaban los hinduistas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos comprando velitas para el relax, para cuando estamos comprando esas cositas de incienso. Todas estas cosas vienen pactadas, y lo vamos a explicar la próxima semana bien detallado. Hoy es solamente el entremés. Vienen pactadas a dioses de Oriente. Vienen pactadas a dioses de Oriente. Y vimos aquí que no adorarás ningún Dios, dice Éxodo capítulo 34. No adorarás ningún Dios, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, cuyo nombre es celoso. Entonces, hermanos, amigos, nosotros tenemos que empezar a dejar un montón de practiquitas. Mire, un día llegué yo a la casa, una muchacha, una señora ahí, amiga cristiana de toda la vida, y aquella casa olía, parecía un saumerio. Mire, olía como cuando pasa usted ahí por donde venden cosas de esotéricas en San José, porque la mujer tenía como 3, 4 velas de esas de no sé qué sabor, olor, prendidas, y aquello parecía uno que había entrado a una pagoda china. Increíble. Entonces yo me puse a pensar y dije, o sea, ¿cómo será que nosotros como cristianos estamos influyéndonos por este montón de movimientos que vienen de cultos y de religiones paganas, cuando realmente no deben ser así? Ok, la próxima, porque me queda poco tiempo. Hermanos, vean qué interesante esto. Yo quiero que en esto ustedes pongan demasiada atención porque es algo sumamente importante. Las aromaterapias. Cuando nosotros hablamos de aromaterapias, es un tipo de medicina holística.
Hermanos, la aromaterapia siempre se practicó en Oriente. Y la otra semana vamos a ver a quién eran dedicados todas estas velas, todas estas aromas, todas estas cosas que se encendían, que se prendían, a cuáles dioses de Oriente. Y la aromaterapia es un tipo, vea lo que dicen, de tratamiento, es un tipo de tratamiento alternativo o de terapia alternativa que emplea, tengan mucho cuidado en esto, aceites esenciales o líquidos aromáticos de plantas, cortezas, hierbas y flores, los cuales se frotan en la piel y se inhalan o se ingieren en algunos casos específicos, ¿verdad? O se añaden al agua para el baño con el fin de promover el bienestar físico y psicológico. Todo este asunto de canalización de energías, hermanos, como la aromaterapia, tiene una connotación budista, tiene una connotación oriental, tiene una connotación hinduista, no tiene una connotación cristiana. Nosotros tenemos que ser muy claros que nosotros no tenemos que estar untándonos aceite para relajarnos. Voy a untarme un aceite detrás de la cabeza porque ese aceite me va a relajar. Voy a ponerme en la frente unas goticas de alguna cosa de esas porque eso me va a ayudar. Hermanos, esa es una práctica que vino de Oriente y que está incluida dentro de las prácticas de la nueva era. Yo no quiero dañar la susceptibilidad de ninguno porque yo también lo he usado. Y cuando yo estudié esto, y por eso es que la palabra es bien clara cuando nos dice a nosotros que nuestro pueblo fue talado o pereció por falta de conocimiento. Cuando nosotros hacemos cuestiones de estas y prácticas de estas, nosotros por desconocimiento, por ignorancia nuestra, nosotros estamos ligándonos, atándonos a prácticas que no son bíblicas ni tienen ningún sostén bíblico. Tenemos que tener cuidado y tenemos que estar dejando de practicar todas estas cosas que se nos han metido a nosotros, que nos ha vendido la globalización, que los medios que han promovido este asunto a través de los canales que hay ahora, todo el internet, todo el ciencismo, todo lo que podemos ver a través de la televisión, a través de nuestros medios informativos, que son tan grandes y son tan vastos, nos han a nosotros hecho creer que son cosas normales, que son cosas comunes y corrientes, como el caso de la aromaterapia. Se lo digo porque yo lo practiqué. O sea, ay, es que su hija es un poco inquieta, échele un aroma de tal cosa en la cabeza y verá que no, nada que ver. O sea, esas cosas no son bíblicas. Más bien cuando yo las estudié y me di cuenta que son prácticas paganas, bueno, ya gracias a Dios que el Señor me permitió abrir los ojos y nunca más voy a volver a aplicar cuestiones de estas. Porque son cosas que vienen y se han metido impresas dentro de la nueva era. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, nosotros no podemos servir a dos señores. Tenemos que ser personas que tengamos un norte fijo y que nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de caminar, si es que en realidad nosotros nos llamamos ser cristianos, o hermanos, si usted, o amigos, si usted no conoce de este asunto, no crea que es que yo lo estoy diciendo, infórmese, para que se dé cuenta que todo lo que tiene que ver con la medicina holística, aparte de la aromaterapia, todos los otros puntos que hemos visto, y faltan algunos más que no me da tiempo de desarrollar en este momento, los desarrollaré la otra semana, pero todas estas medicinas que parecen muy buenas, no son medicinas que traigan o no son prácticas que sean avaladas por la palabra de Dios, sino que son prácticas que están siendo hechas primeramente por culturas paganas y luego que se han metido a nuestra parte occidental o nuestra al occidente del planeta, se ha metido a través de este movimiento que se llama la nueva era. Ok, para finalizar, es interesante que esta nueva era, vean por eso es que es tan sutil que se mete y es tan fácil aceptarle. Las organizaciones fraternales de la nueva era o los clubes, vean qué interesante esto. Vean, estos sistemas de creencias o estos clubes, por ejemplo, pueden compatibilizar, ahí como se lo puse en pantalla, compatibilizar dogmas cristianos, como el dogma de la divinidad de Jesucristo. Ahí lo pueden ver a Jesucristo con en sus manos haciendo yoga, con en sus manos un símbolo del yin yang y en el otro un símbolo hinduista. Entonces, ellos pueden compatibilizar o han mezclado los dogmas cristianos, por eso les hablaba ahora del sincretismo.
El sincretismo lo vamos a estudiar un poquito más definido la otra semana. Si me tengo que abarcar 2 programas más con esto, no hay ningún problema, pero yo quiero, hermanos, que esto les quede muy claro. Ellos han mezclado hasta la divinidad de Cristo y pueden decir que el karma que es lo que las personas, por decir algo, de la cultura islámica practican, pueda servir como mecanismo de justicia, y también que la salvación es a través del hombre. O sea, ellos pueden agarrar y hacer 3 mezclas de diferentes tipos de pensamiento y hacerlo en uno solo y decir que eso es una doctrina. Entonces, por decirlo así, hermanos, podemos decir que esta gente o este asunto de la nueva era lo que tienen es una creencia a la carta. O sea, que se la ajustan, como decimos nosotros, a conveniencia, a lo que más les convenga, creencias a la carta. Les invito para que la próxima semana, hermanos, ustedes nos vean, que nos sigan a través del Remanente Adventista. Mi nombre es Freddy Peña, ha sido un gusto el poder estar con ustedes. Mi teléfono es el 8662-9553 para cualquier consulta, o pueden llamarnos al 8314-7619. Espero que hoy haya podido abrir un poquito los sentidos y que podamos estar interesados para que la próxima semana podamos estudiar ya más profundamente qué es este movimiento de la nueva era. Que Dios les bendiga.